A todas las visitas, bienvenidos a esta hermosa familia de la fe. Mi nombre es la pastora Vivian Rivera. Por gracia y misericordia del Señor, pastoreo junto a mi esposo esta obra que es de Él. Lo voy a repetir otra vez. Esta obra que es de Él. Porque la iglesia es de Cristo. El pastor y yo somos meros administradores de esta hermosa obra que es del Señor. Así que bienvenidos a su casa. Y quiero ir rápidamente a la palabra. Y si usted trajo su Biblia, acompáñame al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 24 al 27. Y cuando usted lo tenga, usted me va a decir, Dios me va a hablar. Dios me va a hablar. Mateo 16, versículos 24 al 27. Y leemos tu palabra en el nombre del Dios Trino, que reina, gobierna y habita este lugar. Luego Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dijo? Jesús. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Versículo 25. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero se pierde tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Puede tomar asiento. Hashtag. Y en esta hermosa mañana sé que el tiempo ha avanzado, así que voy a ir rápido a lo que el Señor me dio para este domingo. Voy a predicar bajo el tema una conversión real. Y vemos aquí un diálogo. No está hablando cualquiera. Está hablando Jesús, está teniendo una conversación con sus discípulos. Y unos versículos más arriba, Jesús le está diciendo, mira, a partir de entonces Jesús empezó a hablarle a sus discípulos que era necesario que Él fuera a Jerusalén, que iba a sufrir mucho. Estaba dejándole saber a sus discípulos que iba a ser crucificado. Y entonces, más abajito, Pedro, tratando de defender a Jesús, dice, no, maestro, ¿cómo es eso? Y él le dice, no, aléjate de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro. Porque muchas veces se va a levantar gente para cuidarte, pero lo que hacen es entorpecerte. Y hay algo tan importante en esta conversación que está teniendo Jesús con sus discípulos, porque le está diciendo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, en el libro de Lucas dice, si alguno de ustedes quiere seguirme, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que tomar su cruz y negarse a sí mismo. Fíjate que no le está diciendo algo que me llama la atención. No le dice, si ustedes tienen, si alguno de ustedes quiere, la decisión es nuestra. Esto no es obligado. Esto es cuestión de decisión si nosotros queremos ser seguidores de Cristo. Y en ese diálogo Jesús está hablando y este versículo menciona 3 aspectos claves para aquellos que deseamos seguir a Jesús. Primero le dice que se nieguen a sí mismos. ¿Cuántos practicamos la negación de nosotros? Porque a veces negamos a Jesús. ¿Cuántos practicamos la negación de nosotros mismos? Dice, le está diciendo,
Niégate a ti mismo, y esto implica que renunciemos a nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones, nuestra propia voluntad, y estar dispuestos a someternos completamente a la voluntad de Dios. Número 2 le dice, Jesús nos llama a tomar nuestra cruz. Mire, la cruz no es su esposa ni su esposo. Usted carga esa cruz si usted quiere. La cruz no es el proceso que usted lleva cargando por tantos años. La cruz no es la enfermedad. En ese tiempo quien cargaba una cruz tipificaba que iba camino a la muerte. O sea, la cruz, cargar la cruz es estar dispuesto a morir a mi ego, a morir a mi yo, a morir a mis pasiones, a morir a mis deseos, para entonces yo caminar en lo que Dios habló. Y tercero le dice, sígueme. Y seguir a Jesús implica caminar como Él. Seguirlo implica rendir mi voluntad para seguir sus pasos. Seguirlo a Él implica que mi carácter tiene que ser formado. Implica que no puedo quedarme como un niño espiritual que mientras camino, Él va formando mi vida, Él va madurando mi espíritu, para entonces llega el momento en que Jesús se queda ahí parado, mirando tus pasos, pero Él va detrás de ti, cubriendo tus pisadas, y también va delante de ti, dirigiendo tu camino. Pero eso implica que tienes que renunciar al tuyo para seguir al del maestro. Y sabemos que la entrada al reino de los cielos depende de Dios. No por más que hagamos, sacrificios que hagamos, porque a veces nos enfocamos en el hacer y nos olvidamos de la relación. Y la religión nos enseña, tienes que hacer mucho para alcanzar, tienes que hacer mucho para que Dios te ame. Ya Dios te ama. Tú no tienes que buscar que Dios te ame, porque ya Dios te ama tanto que envió a su único hijo a morir por ti, para que tú y yo no nos perdamos y tengamos vida eterna en Él. Ya no tenemos que sacrificar animales, rociar sangre. Ya no tenemos que caminar de rodillas distancias porque yo quiero sacrificarme para que el Señor me ame. Ya ese camino se abrió de una. Uno pagó el precio, uno derramó la sangre, uno dio la vida, uno pagó tu rescate, y ese se llama Jesucristo. Si alguno quiere, esto es una decisión bien personal. Mire, es tan personal que yo no puedo decidir por el pastor. Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir. Es tan personal que yo no puedo decidir por mis hijos. Cada uno va a tener que en algún momento, cuando tenga su conciencia, negarse, tomar su cruz y seguir a Cristo. Yo estoy para guiarlos, yo estoy para instruirlos, yo estoy para formarlos, pero hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y hay algo que me preocupa en este tiempo, y es la idea vaga, la idea ambivalente de lo que implica seguir a Cristo, conocerle a Él. A veces nosotros no sabemos ni de qué fuimos salvos. Por eso no le damos valor, porque no nos costó a nosotros. Y mucha gente dentro del cuerpo tenemos como una conversión superficial. Y estoy hablando en general porque yo no puedo juzgar la vida espiritual de nadie, eso solamente lo conoce Dios. Pero usted sabe que tus acciones y las mías reflejan el nivel de conversión que yo tengo con mi Señor. Porque cuando decimos que Él es mi Señor, yo estoy renunciando a los otros señores que gobernaban mi vida para que Él sea mi exclusivo Señor y mi exclusivo Salvador. Porque a Dios no le gusta competir con los dioses que nosotros entronamos en nuestro corazón. Y cuando decidimos por Él, decidimos por Él. Él no puede batallar entre la carne y el espíritu.
porque son dos cosas que no se mezclan entre sí. Pero en este tiempo me ocupa el que dentro de la iglesia y el evangelio que estamos promoviendo, y en esta generación hay una generación de cristianismo tibio, ambivalente. Hoy sí, mañana no. Hoy creo, mañana no. Hoy estoy, mañana no. Queremos escuchar mensajes que nos motiven y que nos digan lo bueno que somos y hasta dónde Dios nos va a llevar, pero no nos gustan mensajes que nos transformen y nos confronten para entonces llegar a donde Dios habló. Yo no soy coach espiritual ni motivadora personal, yo predico a Cristo. Y muchos de nosotros llevamos una cruz colgando aquí en una cadenita. Sí, para que la gente sepa que creemos en Cristo. Somos cristianos porque llevamos la cruz colgada. Pero no entendemos el significado de llevar la cruz. No es cargarla en el cuello, es vivirla en el corazón. Es reflejar que el negarte, que el llevar tu cruz simboliza un camino de muerte. Porque cuando Jesús iba cargando la cruz, Él sabía que iba a un camino de muerte. Tomar la cruz es el camino a la muerte del yo. Pero no estamos dispuestos a morir por Cristo. Si hay países que a los cristianos los secuestran y en el momento le dicen, niega a tu Dios. Y hay gente que por no negarlo han muerto. Así de extremo. ¿Cuántos están dispuestos aquí a dar la vida por Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a morir por Él? Pero no la muerte física. Es la muerte del ego. Es la muerte del orgullo. Es la muerte del yo. Y muchos no tienen la menor idea qué significa ser un seguidor. A veces llevamos la cruz como un adorno y un amuleto de buena suerte, pero jamás como un instrumento de nuestra propia muerte. Y Jesús no estaba hablando de la cruz que a veces llevamos, que esta cruz que yo llevo con mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Él hablaba de que conlleva sacrificio, que conlleva humillación, conlleva muerte. Porque Él no quería seguidores que fueran discípulos llenos de dones y manifestación, sino discípulos que estén dispuestos a morir y que carguen su presencia. Él no quería discípulos que nada más manifestaran. Que en el certificado suyo diga certificado de defunción de la pastora Vivian Rivera porque murió a su yo. Que el certificado de defunción diga el certificado de defunción del pastor Javier porque murió al orgullo y murió al ego. Certificado de defunción de fulano de tal porque murió a sus pasiones, porque renunció al orgullo, porque renunció a la inmoralidad sexual, porque renunció al chisme, porque renunció a lo que nos separa de Dios. Usted sabe lo que significa conversión. Porque la conversión verdadera implica un proceso de muerte. Y a ese punto es que nosotros tenemos que llegar. La Real Academia de la Lengua, define conversión como una acción y un efecto de convertirse, una transformación, un cambio, hay una mudanza. Bíblicamente significa un cambio de naturaleza pecaminosa hacia la justicia mediante la fe en Jesucristo. Etimológicamente del origen viene del latín converso, acción y efecto de dar un giro o un cambio de sentido. Se compone del prefijo con, que significa conjunto completamente, vertere, que es girar o dar vuelta.
es un cambio radical. Es volverte de tus malos caminos y volvernos a Dios. Es que una vez que nos volvemos a Él, nos convertimos a Él, no volvemos atrás, caminamos hacia Él, caminamos con Él. Pero muchas veces preferimos volvernos atrás porque no queremos morir. Y nuestra transformación es el resultado a donde tú y yo nos volvemos. Si nosotros nos volvemos al mundo y al sistema, ese es el resultado que nosotros vamos a tener. Pero si nosotros nos volvemos a Dios, yo te aseguro que tu vida va a cambiar para siempre. Yo te aseguro que los planes que Dios tiene para ti son planes de bienestar y no de calamidad. Yo te aseguro que en Él vas a tener un futuro, que en Él vas a tener esperanza, que en Él tienes todo lo que tú necesitas. Una conversión real nos lleva a ser transformados. Es necesario un cambio de naturaleza, es necesario volvernos a Dios y renunciar a lo que nos mantiene alejados de Él. No podemos pensar que nuestra vieja y vana manera de vivir nos mantiene cerca de Dios, porque Él es vida y la paga del pecado es muerte. Y aunque el regalo de la salvación, eso es un regalo, usted le da un regalo a su hijo y se lo quita. Es un regalo, pero yo la cuido. Porque la Biblia dice que el pecado causa separación. Y como Él me dio ese regalo por gracia yo lo cuido. Por gracia yo mantengo una vida no perfecta. La religión quiere que tú te veas bien bonito por fuera, aunque por dentro estemos malitos. Por gracia recibimos ese regalo. Y necesitamos entender que no es que no vayamos a pecar, es que cuando lo hagas te arrepientas genuinamente. Es que no puedes decir que te arrepientes si llevas 3, 4 años practicando el mismo pecado. Es que no puedes decir que te arrepentiste genuinamente cuando tienes una condición, tienes un problema. La Biblia dice que cuando tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Y nosotros necesitamos entender que no es solo un cambio de hábitos, es una renuncia radical para que nuestra vida cambie. Si no renunciamos, no cambiamos. Sin renuncia no hay transformación. Sin renuncia no hay vida nueva. Sin renuncia no podemos darle espacio a Dios para que haga, porque todavía nosotros seguimos reteniendo las cosas que Dios nos dijo hace rato. Tú tienes que soltar eso. Usted sabe que usted ¿cómo se dice eso? Se entierra una estillita. Uno se entierra una estillita y ese dolor. Pero usted sabe que hay gente que prefiere tener la estilla y caminar cojo que el dolor de sacarla de una. No podemos abrazar la gracia si no estamos dispuestos a morir a nuestro egoísmo y a esas pasiones que nos mantienen atados. Cuando morimos, ese es el primer paso que estamos diciendo: sabes que yo quiero morir a todo, porque yo quiero que tú reines en mi corazón. Yo quiero que tú tomes dominio completo de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis acciones, de mis palabras. Porque cuando realmente nos encontramos con Cristo, hay un proceso de transformación y nosotros, la iglesia, tenemos que ser pacientes. No podemos pensar que un nuevo convertido ya mañana va a estar haciendo lo que usted entiende que debe hacer. Eso se trata de usted, eso allá es la persona con el Espíritu Santo. No quiera cambiar a nadie, usted no es el Espíritu Santo. Deja a la persona en ese propio proceso con Dios. Deje que le cambie la manera de vestir, no lo haga usted, no lo critique. Deje que Dios trabaje con esa gente. Seamos de los que, impulsamos, no seamos de los que metemos el pie. Seamos de los que levanta y conecta a la gente con Cristo. No seamos de los que los empuja a la calle. Y si dice aquí
Si tú quieres ser mi seguidor y no estás dispuesto a morir, no calificas. Ahora, si tú quieres ser de la multitud, no hay problema. Porque la multitud seguía a Jesús por los panes y los peces, por los milagros y lo que necesitaban. Pero el seguidor estaba dispuesto a ser discipulado, entrenado. Por eso la iglesia tiene discipulados, para entrenarnos. Pero no queremos ni leer la Biblia. Está aquí, en el Salmo 91, en la mesita de entrada de la casa, en el dash del carro. La palabra no tiene efecto hasta que la leas y la entiendas, hasta que la escudriñes y la hagas. Y entonces, si no estamos dispuestos a morir, podemos ser parte de la multitud, que entre la luz y las tinieblas no se distinguen dónde están. De los que están en el montón y son parte del montón porque no están dispuestos a renunciar a lo que lo tiene deprimido, a lo que lo tiene atado, que tienen el matrimonio hecho un caos porque Cristo no es el centro. Tienen los hijos hechos un caos porque Cristo no es el centro. Y a veces preferimos ser de la multitud con la estilla en el pie, cojeando, en lugar de sacar el dolor de una y ser parte de los seguidores, de aquellos que creen, de aquellos que esperan, de aquellos que saben que en Cristo está la respuesta. ¿Morir a qué, pastora? Porque yo no me quiero morir ahora. No es una muerte física. Aunque el pecado muchas veces nos puede llevar a eso. Pero es que a veces obviamos ciertas cositas en la Biblia porque somos como los salad bar, que tú vas y escoges lo que satisface tu estómago, lo que tú quieres. Pero la Biblia no es así. Tú no puedes escoger, tienes que aplicártela. No Génesis nada más, no, de Génesis a Apocalipsis. Hasta los mapas. Gálatas 5. Todos lo conocemos, ¿verdad? Que manifiestas son ¿qué? ¿Qué son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enemistades, pleitos, celos, enemistades, pleitos, celos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y no es que termina ahí, porque después dice, y cosas semejantes a esta. No, y después, para cerrar, que los que practican tales cosas, ok, los que practican estas cosas no heredarán el reino. Sí, pastora, pero es que la gracia de Dios me cubre. Sí, pastora, pero la gracia de Dios Dios es un Dios de oportunidad y de gracia. Pero el lunes vuelves a ver películas de alto contenido sexual cuando tienes un problema. Y la gracia te cubre el domingo, pero el lunes no tienes dominio de tu lengua. Y la gracia te cubre el domingo, pero el lunes vuelves a tratar mal a tu esposa y vuelves a tratar mal a tu esposo. Y la gracia te cubre el domingo, pero el lunes vuelves a robar y vuelves a tus malos hábitos. Porque el abuso de la gracia nos lleva a pensar que estamos bien por lo que se ve por fuera. Pero Dios conoce con todo lo que batallamos. Sí, pastora, pero que usted no sabe con lo que yo batallo. Usted no sabe con lo que yo batallo. Con lo que batalla el pastor, la pastora Mónica, la pastora Elsa. Todos aquí batallamos con algo. Pero mire lo que dice Romano. ¿Qué escribió Romano? Mira lo que dice. Romanos 6, 1. ¿Qué diremos pues? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Entonces la gracia de Dios no es una licencia para pecar, es un regalo para que nos arrepintamos. La gracia de Dios es para aquellos que han decidido tomar la cruz, morir ellos, y que han decidido que no importa lo que cueste, vamos a seguir a Cristo. Aunque me caiga, pero yo no me quedo en la caída, yo me levanto. Aunque falle hoy, pero yo sé que Él extiende su mano y me levanta. Aunque tenga miedo hoy, Él me dice: no temas, que yo estoy contigo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, que no tema tu corazón, porque yo estaré contigo hasta el final. Que me dio tristeza hoy, mañana me río. Que me da un poco de ansiedad hoy, y te reprendo ansiedad en el nombre de Jesús. Me levanto y sigo. No es que no vas a pasar, es que no te quedes tanto tiempo en el mismo lugar. Que yo puedo experimentar tribulación, angustia, persecución, pero en medio de todo, aunque todo eso haya ruido, yo tengo un lugar de refugio en Dios. Hay pastores que están hablando, que hablen. Si de Cristo hablaron. Que hablen. Yo duermo tranquila y en paz. Por eso lo que puede decir la gente no es que no me importe, es que a mí me importa más la opinión que Cristo tenga de mí. El proceso de cargar la cruz no nos lleva a ser perfectos, nos lleva a morir para ser transformados, a depender de Dios, a vivir una vida que agrade, que refleje a Dios. El morir te va a llevar a resucitar en un hombre espiritual que dirija su casa, que sea buen sacerdote y asuma esa posición en lugar de delegársela a la esposa. El morir te lleva a ser una mujer sabia, que sepas edificar con tus palabras, no que destruyas todo con tu boca. El morir nos lleva a entender que nosotros tenemos que ser íntegros. El morir nos lleva a entender que en Cristo nosotros tenemos identidad, que no tenemos que seguir copiando. En Cristo, cuando morimos, entendemos que estamos para romper patrones, no para repetirlos. En Cristo entendemos que cuando morimos, muere el pecado, muere todo aquello que nos mantenía separados de Él. ¿Usted sabe por qué exhibimos más obras que fruto? Pregúntame por qué. Porque no decidimos morir, no decidimos renunciar y no decidimos rendir radicalmente el corazón y convertirnos a Cristo. ¿Usted sabe cuánta gente hay en los altares que su corazón está lejos de Dios? ¿Usted sabe cuánta gente predica que fluye en el don, pero el cielo no los conoce? ¿Usted sabe cuánta gente está perdiendo su familia porque dice la Biblia que nada podemos hacer si Cristo no está? ¿Cuánta gente no le conoce y la iglesia perdiendo el tiempo en trivialidades? ¿Cuánta gente se está perdiendo afuera y nosotros peleándonos adentro? ¿Cuánta gente afuera hay en disensiones y nosotros en lugar de hacer la paz estamos igual que ellos? Porque necesitamos volver el corazón. Porque no perdonamos al que nos ofende. Vivimos ofendidos con los esposos, con las esposas, con los hijos, con el vecino. Y Dios nos mandó a amar. Mira, hay prójimos que no cooperan, es verdad. Eso es de ahí. Pero Dios no te mandó a entender al vecino, te mandó a amarlo. Que usted no sabe lo que me hizo, usted perdone y usted ama. Period. Thank you, Jesus. I'm about to preach in English. You know. For now, let's preach in Spanish. Para que me entiendan mejor. Necesitamos volvernos a Cristo, iglesia. Necesitamos volver a ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. Pero usted sabe lo que es que a veces la gente que viene de afuera
no encuentra dentro lo que necesita. Y quiero matar otra vaca aquí. Usted no viene a la iglesia por el hombre. Usted llega a un lugar porque usted encontró a Dios en ese lugar. Porque si usted llega a un lugar y usted se va porque alguien lo ofendió, usted nunca entró aquí buscando a Dios. Usted entró buscando beneficios y se fue porque no le gustó la corrección. Porque pasé por ahí y la pastora no me saludó. Yo siempre le he dicho, mire, los domingos, en lo que mi cerebro despierta, los que saben aquí, yo voy preguntando, ¿yo te saludé? No, ay, pues mira, te saludé. Y voy donde mi marido, yo te saludé, sí, pastora, 3 veces, ok, está bien. Si usted se va por algo que le hicieron, usted nunca entró por Dios. Porque si usted está esperando que la pastora sea perfecta y el pastor, usted llegó al lugar que no era. Y esto es una iglesia que predica a Cristo. Todas las personas que se paran en esta predican a Cristo. Yo no puedo predicarle otra cosa. Yo no puedo maquillarle un mensaje. Yo no puedo decir que todo va a estar bien, color de rosa. Porque la misma Biblia dice, mira, en el mundo aquí, tú y yo vamos a tener aflicción. Vamos a ser perseguidos. Vamos a tener atribulaciones. Pero ¿qué dice la palabra? Confía porque ya Cristo venció. Confía porque ya Cristo venció. Aleluya. No podemos ignorar lo que dice la palabra. Tenemos que convertirnos a Él, mostrarlo a Él. No es que yo me convertí hoy, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y vamos a seguir haciendo lo mismo. Hay algo que tiene que cambiar en nosotros. La Biblia dice, lo leí el miércoles, que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señores, que yo serví en adoración, yo canté. Yo prediqué y los demonios salían. Yo iba a la iglesia los domingos y los miércoles cuando me acordaba, pero iba. Yo llevo 45 años en el evangelio. Y que Dios nos diga, yo no te conozco. Porque fluimos en el don, pero jamás en obediencia. Y ahí dice que entrarán aquellos que hacen la voluntad de. O sea, tú y yo podemos servir en la casa y no estar en obediencia. Lo dice ahí, mira. No confundas la conversión con tu vida de iglesia. Sorry. Porque el servicio no certifica una conversión. Lo que garantiza una conversión es una transformación genuina de la mente y el corazón. Porque podemos estar sirviendo con el corazón y la mente incorrecta. Entonces, lo que certifica la conversión es tu certificado de muerte al pecado. Que ayer eras una persona orgullosa y hoy eres una persona humilde, enseñable, corregible, que antes guardabas ofensas y hoy tienes un corazón que perdona y que ama, que antes tratabas mal a tu esposa y hoy la ama y hoy la respeta, que antes humillabas a tu esposo y hoy le das su lugar, que antes eras promiscua y hoy te esfuerzas por vivir en pureza, que antes murmurabas y has aprendido a murmurar menos, no, a controlar tu lengua. Que antes era gobernado por las emociones, pero hoy eres guiado por el Espíritu. Que antes robábamos y corríamos el lápiz en los taxis, pero hoy nos esforzamos por vivir en integridad. Hay un cambio de mente, de voluntad, un cambio de emociones, de valores. Tiene que haber un cambio de dueño en nuestra vida. Que tiene que haber un fruto de algo. O cuando usted va al gimnasio, usted va para quedarse gordo. O va para que no se le marquen los abdominales. Ya yo pasé esa etapa. Yo voy para que no me falte el aire predicando.
Ay, perdóname, Espíritu Santo. Ay, no, pastora, que es muy difícil. Es que Jesús solamente pudo haber sido eso. Él dejó el ejemplo. Él nunca nos va a pedir algo que Él no modeló. Usted no sabe con lo que yo batallo. Sí, yo batallo también con muchas cosas. Porque el que Dios nos llame no nos exime de batallas. Pero el morir todos los días me ayuda a mí a decirle, heme aquí, Señor. Porque no es lo mismo que hay una área en nuestra vida que nosotros siempre vamos a tener que trabajar. Usted y yo nunca vamos a ser perfectos hasta que Cristo venga. Pero si usted lleva 20 años en el Evangelio y 5, no es posible que usted esté batallando con lo mismo. Pelee con otra cosa, pero no con lo mismo. Que no se puede. El que realmente vuelve su corazón a Dios, permanece, no se quita. Y nos podemos tambalear, nos podemos hasta caer. Pero yo sé al Dios que yo le sirvo. Y que dice la Biblia que no para siempre estarán los justos caídos. Su mano nos levanta, su espíritu nos alienta, su palabra es esa lumbrera que alumbra mi camino, que me transforma y que me cambia. No, que no sé. ¿Y qué le pasó a José? Primero que fue vendido por sus hermanos. Son hermanos de José, eran terribles. Lo envidiaron, lo celaron, lo metieron allí en la cisterna. José pasó un tramo por el desierto. En algún momento dice que José se quejó. José fue seducido por una mujer casada. Él no se quedó ahí. El problema es que vemos la tentación y en lugar de irnos nos quedamos con la estillita ahí en el pie. Él decidió honrar a Dios. Para él era más importante honrar a Dios con sus acciones que un momento de calentura. Era mejor honrar a Dios por un momento de placer, porque el placer se acaba, pero honrar a Dios te garantiza a ti la vida eterna. Honrar a Dios aún en los momentos que tú dices, estoy en la cárcel, pero allí dentro de la cárcel ella halló gracia. Allí dentro de la cárcel interpretó sueños. En la cárcel fue el trampolín para llevarlo al palacio, porque honró a Dios. Y Pablito, mire, Pablo era un homicida. Pablo era perseguidor de la iglesia, de los cristianos. Conocía la ley. Pero un día, dice el libro de Hechos, capítulo 9, que él iba camino a Damasco. Y una luz, un resplandor lo interceptó. Y tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida para siempre. Y dice la Biblia que él cayó postrado. Postrado. Y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo aún, yo me imagino, bajo el efecto de esa gloria, le dijo, ¿quién eres? Y él le dijo, Jesús, a quien tú persigues. Dice que inmediatamente Saulo le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Jesús le dio una instrucción. Inmediatamente él siguió. Y nosotros llevamos una vida en el Evangelio y cada vez que Dios nos dice algo lo cuestionamos. Un perseguidor de la iglesia, un hombre que en el corazón lo que tenía era muerte, pero tuvo un encuentro con la luz, tuvo un encuentro con Cristo que le cambió la vida. Jesús le dijo, ve, y él se levantó y fue aún sin tener su vista, pero tenía visión, porque aunque no veía, pudo ver a Jesús en ese encuentro. Y dice la Biblia que él salió y que al tercer día de ese encuentro
Pablo fue lleno del Espíritu, se le cayeron las escamas de los ojos, fue bautizado y se fue a predicar a Cristo. Óyeme, al tercer día. Yo no estoy hablando que fue en un discipulado de un año, que no, que Pablito, vamos a ver si tú eres un buen cristiano, vamos a ver si tú vives en santidad, vamos a ver si tú exhibes un comportamiento adecuado. Al tercer día del encuentro él dijo: yo voy a seguir a Cristo, yo voy a abandonar mis malos caminos. Y dice que se fue a predicar en la sinagoga, se fue a predicar de Cristo. Y la gente: pero ¿y este no era el que perseguía? Y mientras más decían, más Pablo se esforzaba por predicar de Cristo, porque él se cayó postrado como Saulo, pero resucitó como un Pablo. Ese proceso, ese camino a donde Jesús lo envió, fue su cruz, fue su proceso de muerte. Porque dice que después de ese encuentro, 3 días después, se levantó a predicar a Cristo. Aleluya. ¿Y sabe qué? 3 días fue suficiente para enamorarse de Jesús. Pablo nunca miró atrás. Todo lo contó como basura para proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo, pastor, yo tengo que predicar como Pablo. No. Pablo lo que hizo fue mostrar que una verdadera conversión carga fruto de transformación y de arrepentimiento. Tengo que predicarte la verdad. No podemos ser cristianos de apariencia. Necesitamos ser cristianos de fruto. Necesitamos mostrar que hay una transformación en nuestra vida. Esto no es un mensaje de miedo, es para que evaluemos dónde estamos aferrados. A veces vivimos muy atados a las cosas terrenales. Mire, cuando usted se muera, usted no se va a llevar ni la casa, ni el carro, ni el dinero, ni el cuerpo que está haciendo en el gimnasio, porque después que nos morimos, el cuerpo al hoyo y yo me gozo en la presencia del Señor. No me tengo que preocupar si quiero comer picaña, si quiero, me como lo que me dé la gana ahora, porque después yo me voy a disfrutar con mi Señor. Allí no importa si uno está gordo, flaco, rubio, de pelo negro, de pelo colorado. Allí lo que importa es que en la tierra hicimos lo que teníamos que hacer, porque dice la Biblia en ese versículo que leímos que seremos juzgados por nuestras obras. Si hoy estuviésemos frente, realmente, ¿cómo serían juzgadas nuestras obras, nuestras acciones? Y necesitamos volvernos a Cristo. Y quiero terminar con esto. Estoy leyendo un libro. Gracias, mi hija. Estoy leyendo un libro de un pastor argentino que es uno de los mayores precursores de un avivamiento muy grande que hubo en Argentina. Y me sorprende un ejemplo que él dio, porque él dice que estaba en Nueva York y toma un taxi con un muchacho que se llama Juan. Y empiezan a hablar de cosas y el pastor le pregunta: oye, Juan, ¿tú has conocido al Señor? Y él le dijo: yo tengo el cielo asegurado. Y él: wow, qué tremendo. Y empiezan a hablar, y en la conversación el pastor comienza a entrar en una conversación más personal. Y él: yo sirvo en la iglesia, llevo como 3-4 años sirviendo en la iglesia y me va bien. Estoy conviviendo con mi compañera y queremos tener un hijo. Y el pastor le dice: pero tú sabes que hay un orden y que para el disfrute del sexo ordenado con Dios necesitas casarte. Sirviendo en la iglesia, él dijo: nunca nadie se había sentado conmigo para explicarme que para yo recibir la bendición primero tengo que estar en orden. Y siguió diciendo: de vez en cuando le doy ride a las personas en el taxi, sumo un poco de más para cobrar más dinero, porque como yo tengo también una necesidad. Y él le dijo: o sea, eso es robar.
Y esta fue su respuesta: Dios entiende mi necesidad. Entre otras cosas, que practicaba programas indebidos, ataduras en el área de la sexualidad. Y ahí saltó la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros como cuerpo? ¿Qué está haciendo la iglesia? No podemos seguir viviendo un evangelio light. La palabra es clara. Y lo triste es que si habíamos muchos dentro del cuerpo. Hay unos que no tienen la conciencia, pero hay otros que sí. Nunca vamos a hacer luz si dentro de nosotros siguen habiendo tinieblas. Nunca vamos a vivir una verdadera conversión a Cristo si nosotros seguimos viviendo en apatía espiritual. Si nosotros somos cristianos que no oramos, que no buscamos, que no adoramos, que nos resistimos. Dice quien nos convence de pecado a nosotros es el Espíritu Santo, pero a veces lo resistimos. Nos resistimos a cambiar. No, que yo soy así. No, yo nací así, así me quedo. No, porque la Biblia dice que Él todo lo hace nuevo, que en Él somos nuevas criaturas. El matrimonio está en caos porque Cristo no es el centro. Los hijos a veces se rebelan porque tampoco nosotros le damos un buen ejemplo. Nuestras emociones están ahí revolcadas porque no las sometemos a Cristo. Vivimos quejándonos. Si hace calor, si hace frío, si es de día, si es de noche. Todo es una queja. Y decimos: Señor, el gozo tuyo es mi fortaleza, pero vivimos en amargura. Señor, tú eres el Dios que me sanas, pero conoces más de medicamentos que de sanidad. Conoces más de condiciones que de la sanidad. Lo que sale de nuestra boca representa lo que tú tienes en el corazón. ¿Qué hay ahí? Y hoy el Espíritu Santo puso esta palabra y mientras oraba en la madrugada, yo me quebranté. Porque el Señor me dijo: tú también tienes áreas que tienes que morir.